Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hasta aquí, no todo el versículo 2, hasta aquí. Pues aquí en este texto se narra de una forma muy conmovedora lo que es la vida cristiana. Es una carrera que dura toda nuestra vida, una carrera que tiene una meta. ¿Y cuál es la meta en nuestra vida cristiana? Pues parecernos más y más a Cristo, hasta que Él nos lleve con Él, hasta que Él venga por nosotros. Por eso los cristianos no andamos por la vida como turistas despreocupados, como si no hubiese razón de ser, sino como peregrinos que siempre están de camino, peregrinos que conocen su destino, que saben la meta a donde tienen que llegar. Y no es un camino fácil. En esta carrera hay obstáculos que sortear, cuestas muy empinadas, curvas peligrosas, desvíos que confunden, pinchazos y averías que frustran. Pero la esperanza que tenemos es que en este camino, aunque sea así, no estamos solos. El Señor Jesucristo va con nosotros. El Señor Jesucristo nos acompaña en este camino. Y Él es nuestro mayor ejemplo, porque Él soportó las pruebas de la vida y venció. Y como Él venció, nosotros también podremos vencer. Además del Señor, también tenemos una gran cantidad de testigos, como dice Hebreos, hombres y mujeres que han sido y son una inspiración para que también avancemos hacia adelante, para que no nos desanimemos, para que cojamos de ellos ejemplo también. De hecho, el capítulo anterior de Hebreos justamente narra los héroes de la fe, todos aquellos hombres y mujeres que honraron al Señor y son una inspiración. Esta carrera hay que hacerla con paciencia, como dice el apóstol Pablo. Hay otras versiones que traducen la palabra paciencia por perseverancia. Hay que correrla con paciencia. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Es un maratón, no son los 100 metros planos. Es una carrera que requiere constancia y que requiere perseverancia. Hay otro texto en Mateo 10, Pablo pone el siguiente, versículo 22, que dice: seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere. La perseverancia es la actitud de ser firme en alcanzar un objetivo. Es un esfuerzo continuo. Es un signo de madurez porque te hace consciente de tus responsabilidades. Es una combinación entre el anhelo y la voluntad de hacerlo. La perseverancia es la actitud que nos ayuda a seguir adelante a pesar de las dificultades. Alguien dijo que el valor es el deseo de empezar algo, pero la perseverancia es el deseo de continuar. Y se trata de llegar a la meta, no solo de empezar, sino de terminar. Hay un personaje, con la siguiente diapositiva, Pablo, seguramente no sonará, se llama Chester Floyd Carson. Él es un gran inventor. Él fue el que inventó las fotocopiadoras, ahí por el año 1931. Él es el fundador de la multinacional Xerox. No hay ninguna empresa que no pueda trabajar sin fotocopiadoras. En muchos hogares hay fotocopiadoras, impresoras. Es una máquina que ha ayudado muchísimo al avance de la sociedad. Pero sus inicios no fueron nada fáciles. Cuando él la inventó, él dice que lo rechazaron 20 empresas porque buscaba financiación. 20 empresas. Y 9 años después, una pequeña tienda de fotografía creyó en su invento. Así que le financió. Pero no fue hasta después de 21 años que logró vender su primera fotocopiadora, la Xerox 914. 21 años. Eso es perseverancia. Hermanos, no hay éxito sin perseverancia. No se alcanzan las cosas sin perseverancia. Así que a él le debemos las fotocopiadoras. Hay otro personaje
un gran evangelista, con la siguiente diapositiva, Pablo. Este señor se llama Dwight L. Moody, gran evangelista del siglo XIX. Se calcula que por lo menos 1 millón de personas fueron a los pies de Cristo por su predicación. Un hombre que llenaba estadios. Miles de personas se congregaban para escucharlo. Fue una persona que fundó escuelas, que fundó institutos bíblicos. Se hizo famoso no solo en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en Irlanda, en Escocia. Un hombre que inspiró a muchos otros. Incluso Billy Graham, el gran evangelista del siglo XX, dijo que su legado le inspiró para predicar el evangelio. Un hombre que movió masas, que llevó a muchos al evangelio, que ayudó mucho en la obra social, sobre todo a los niños que no tenían educación. Pero saben, su infancia no fue fácil. Con 4 años perdió a su padre, que era un alcohólico. Con 41 años murió. Y tenía 9 hermanos. Su madre no podía mantenerlos. Él tuvo que trabajar desde muy pequeño para poder comer simplemente. De hecho, su madre los enviaba a comedores públicos porque no tenía cómo mantenerlos. A los 17 años dice que encontró un trabajo en la zapatería de un tío. Y el tío le puso como condición que tenía que ir a la iglesia. Así que él fue a la iglesia, empezó a escuchar el evangelio y allí conoció al Señor. Y entonces empezó su inquietud por ayudar a las personas pobres, por predicar el evangelio, pero él solo tenía hasta el 5º grado de educación básica, no tenía nada más. Era una persona que no se sabía expresar muy bien, tenía una dicción con muchas limitaciones, no sabía formular oraciones, se comía las palabras, las letras, hablaba fatal. Y de eso lo criticaron muchísimo. Sin embargo, a pesar de esas limitaciones, comenzó escuelas para niños. Llegó a tener hasta 1000 niños, abrió institutos bíblicos. Incluso el presidente Abraham Lincoln lo quiso conocer por la fama que cogió y lo visitó ahí en el colegio y dio una conferencia allí. Pero sabes, un incendio quemó el colegio y quemó la iglesia donde él pastoreaba. Pero eso no lo detuvo. Él siguió hacia adelante y entonces fue cuando se fue a Inglaterra y empezó a predicar y su fama se extendió mucho más. Dwight L. Moody, con todas sus limitaciones, con un 5º grado y tanta gente que llevó a los pies del Señor. Hermanos, si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente. Aunque sea débil, se transformará en fuerte. Hay un conferencista llamado Yokoi Kenji. Es colombiano, de padre japonés, tiene unas conferencias muy interesantes. Y él dice, la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. Cuando tú te dedicas y te pones una y otra vez, en algún momento lo vas a aprender. Y aunque parece que no eres muy inteligente, al final la disciplina te lleva a donde tú quieres. No importa qué tan lento vayas, lo importante es que nunca te detengas. Eso es la perseverancia. Cuando hay una lucha entre una gota de agua y una roca, siempre triunfa la gota de agua. No porque sea más fuerte, sino porque persevera. Porque una gota de agua cayendo una y otra vez durante mucho tiempo moldea hasta la roca más dura. Esa es la perseverancia. Entonces, no podemos detenernos, tenemos que continuar. Porque solo se pierde cuando se deja de luchar. Lo importante es que nunca abandones. Allí es donde se pierde. Pon la siguiente diapositiva, Pablo, por favor. El apóstol Pablo dice en Romanos 5, versículo 13 en adelante. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por supuesto que hay pruebas en el camino, en esta lucha. Es difícil continuar, perseverar, porque hay situaciones muy duras, y es duro caer. Pero peor es no levantarse. Eso es lo peor. No son los golpes ni las caídas lo que hacen fracasar al hombre, sino su falta de voluntad para levantarse y seguir hacia adelante. Por eso no te rindas cuando pierdas una batalla. Recuerda que la guerra la ganó el Señor en la cruz. La guerra ya ha sido ganada. Nosotros estamos batallando día a día, pero el Señor ya tiene la victoria. Y en Él, dice la Escritura, somos más que vencedores. Y el que venció en la cruz prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo.
no temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Nunca. Sí, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu Dios. Una vez, un pastor llamado Josué Irión contaba en uno de sus mensajes un testimonio de cuando él tenía que viajar. Él estaba en el aeropuerto y de repente, claro, se levantó una tormenta tremenda y tuvieron que retrasar todos los vuelos. Una lluvia intensa, mucho viento, truenos. Así que estuvieron en pista esperando que les diesen luz verde para poder despegar. Y había un montón de aviones en fila. Cuando amainó un poco la tormenta, les dieron el permiso de despegar, pero todavía estaba la tormenta. Llovía, había viento, había truenos, o por lo menos se veía desde la ventana los resplandores de los truenos. Y el avión despegó. Y él estaba allí en el avión y decía: Dios mío, ayúdanos, que esto no se vaya a caer. Tremenda tormenta, un rayo le puede dar un motor y se puede explotar. El avión comenzó a despegar y comenzó a subir, y la lluvia golpeaba contra el avión. El viento hacía que las alas se movieran, en las turbulencias. Él se cogía de la silla y decía: Señor, guárdanos y ayúdanos. Y el avión seguía subiendo contra la tormenta y subiendo, hasta que en un momento pasó la tormenta y había un sol espectacular y un cielo azul despejado. Porque, hermanos, siempre después de una tormenta sale el sol. Nosotros lo que tenemos que hacer es luchar en el momento de la tormenta y seguir subiendo en oración, confiando en el Señor. Seguir y seguir y seguir, porque en algún momento saldrá el sol. Hay que perseverar. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. En ti persevera. Tenemos que perseverar. Nuestra mente tiene que estar centrada en el Señor. Tenemos que pensar en Él, en su gracia, en su amor, en que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que sus promesas son reales. Por eso en Santiago 1:25 dice: pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Perseverar en la ley, en la palabra, en estudiar la palabra, en memorizarla, en guardarla en nuestro corazón, y seremos bienaventurados, bienaventurados. Pon la siguiente diapositiva, Pablo. Este es otro personaje creyente, cristiano, uno de los grandes científicos de Estados Unidos del siglo XIX, Thomas Edison. Él es el responsable de que hoy tengamos luz, bombillas. Él es el inventor de la bombilla. Él inventó las cámaras cinematográficas, el film cinematográfico, el fonógrafo. Tiene montones de inventos. De hecho, llegó a patentar más de 1000 inventos. Fue un gran científico de aquel siglo, creyente. Dejó más de 1000 inventos patentados. Pero ¿sabes? Cuando era niño, lo expulsaron del colegio por bajo rendimiento. Le mandaron una nota a la madre diciendo que su hijo no tenía capacidades, que iba muy por detrás de sus compañeros, que necesitaba educación especial o algo así, porque además tenía una pequeña sordera, y lo expulsaron del colegio. Pero su madre no aceptó eso, sino que se puso con él a estudiar. Dijo: bueno, eso es lo que ustedes dicen. Y se puso con él a estudiar, a prepararlo. Su padre le pagaba, le daba la paga por leer libros. Y así Edison poco a poco empezó a mejorar, y entonces comenzó a mostrar el talento que tenía, hasta que se dedicó a la ciencia por sus inquietudes y comenzó a inventar cosas, hasta todo lo que llegó a hacer en su vida. Pero decían de él que no valía para estudiar. Thomas Edison, cuando él murió en Estados Unidos, todo Estados Unidos durante un minuto apagaron las bombillas en honor a él. Thomas Edison, no dejes de luchar. No dejes de luchar. Insiste con tus hijos también. Lucha con ellos. No hay nadie tonto. A veces a lo que hay es pereza, pero hay que estar con ellos. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba. Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia que perseveraba, era una iglesia que aprendía, dedicaba tiempo y atención a la enseñanza que daban los apóstoles.
Ellos perseveraban. Y la perseverancia es algo activo, no es algo pasivo, no es sentarse a esperar que algo ocurra, sino que uno se mueve, uno avanza, uno continúa, uno se esfuerza. Esa es la perseverancia. Y así la iglesia llegó a trastornar ese mundo conocido de aquel entonces, cambiando tantas vidas por la perseverancia en el Señor. Pon la siguiente diapositiva, Pablo. Este es otro personaje, a mí me encanta, cuando lo leí hace más de 25 años, se me quedó grabado. Es Bernardo Palissy. Él también se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor por allá en los años 1000, en el siglo XVI, 1550. Él es un hombre muy recordado y querido en Francia, porque él supo dar el paso a la cerámica moderna. Él se dedicaba a la orfebrería, a la cerámica y otras cosas. Pero dice su biografía que él, pero en Francia en aquel entonces no existía la cerámica, la loza esmaltada, solo la cerámica común. Y él lo vio porque de China habían traído esa cerámica esmaltada y quiso hacerlo en Francia, porque casi nadie sabía, era algo oculto en Francia. Así que él se dedicó, invirtió tiempo, invirtió sus recursos para intentar conseguir un horno lo suficientemente potente como para derretir ese esmalte y trasladarlo a la cerámica que él tenía. Y dice que pasaron muchos años intentándolo, arruinándose casi, porque dedicó todo su tiempo y su esfuerzo en ello. Pero dice que un día, por fin, tenía un horno lo suficientemente grande y potente, y empezó a notar que la loza, el esmalte se empezaba a derretir, y entonces él se emocionó, dijo: por fin encontré la potencia que se necesita para esto. Pero se estaba quedando sin leña. Así que el fuego comenzó a menguar y él se dijo: esto no me puede a mí detener, justo ahora cuando estoy a esto de conseguirlo. Así que cogió un hacha y empezó a romper la mesa del comedor y la tiró en el horno. Comenzó a romper las sillas, las estanterías. La mujer dijo, se volvió loco, salió corriendo a la calle buscando ayuda, y el hombre empezó a romper todo lo que tenía en casa de madera para que el fuego se mantuviera y poder lograr lo que él estaba buscando. Cuando la familia entró en su casa, lo consiguieron dando brincos, diciendo: lo he logrado, lo he conseguido, por fin he logrado derretir el esmalte. Eso es la perseverancia, una pasión que te lleva a sacrificar lo que fuera por conseguir el objetivo. Tremendo. Bernardo Palissy, un creyente también. Pon la siguiente diapositiva, Pablo, por favor. Tenemos que perseverar en la fe. Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Tenemos que perseverar. Los tiempos no son propicios para la fe. Hermano, tenemos que hacer frente a un montón de ideas y de filosofías que van en contra de la palabra del Señor. Nos encontramos que no quieren creer en la existencia de Dios, ni en la resurrección de Cristo, ni en sus mandamientos. A lo malo se le dice bueno, a lo bueno se le está diciendo malo. Estamos en una situación muy difícil. Pero es que si a esto le añadimos las dudas, las incertidumbres que nos produce la guerra, que nos produce el alto costo de la vida, las noticias que nos dicen que vamos a pasar un invierno terrible, los incendios, las inundaciones, el hambre, la violencia, el mundo está convulsionado. Necesitamos grandes dosis de fe para poder soportar estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos buscar al Señor en oración, necesitamos conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Necesitamos hundirnos en la palabra, comernos la palabra, buscar al Señor, perseverar en la oración. Colosenses 4:2 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverar, orar. Hermano, mientras el creyente se mantiene en comunión con Dios, es como estará en condiciones de poder resistir las pruebas de la vida. Es como podremos entonces levantar el escudo de la fe y detener los dardos del maligno. Por eso el Señor recalcó en la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. También tenemos que perseverar en la comunión. Hebreos 10:25 dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos, insistamos, haya frío, haya calor. La falta de comunión enfría nuestro amor por el Señor, enfría nuestro amor por los hermanos. El estilo de vida que tenemos ahoga el gozo y el deseo de congregarnos. Un estilo de vida muy estresante, muy ajetreado. Por eso necesitamos perseverar en venir a la iglesia. Sea haya calor, haya frío, sea como sea, hay que venir. Porque nos necesitamos unos a otros. Porque aquí como iglesia adoramos al Señor y el Señor nos bendice.
necesitamos también perseverar en el servicio. 1 Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos, el esfuerzo que hacemos. No es en vano el sacrificio. No es en vano. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Dios no va a olvidar tu servicio, no va a olvidar tu trabajo, no va a olvidar tu fidelidad. Así que no es en vano, continuemos hacia adelante. Es cierto, hay mucha frustración, muchas veces no es agradecido, a veces somos criticados, a veces estamos cansados, pero hermanos, no se puede desistir, hay que continuar sirviendo al Señor. Hay que perseverar, persevera. Hay que perseverar también en el temor de Dios, en el temor del Señor, en el respeto a Dios y a sus mandamientos. Proverbios 23, 17 en adelante dice: no tenga dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. No tengamos envidia de los que prosperan y son impíos. Porque a veces uno se pregunta: ¿cómo es posible que yo soy fiel al Señor y me está yendo tan mal? No tengo trabajo, o no llego a fin de mes, o tengo problemas en casa. Y el impío, que parece que le va todo bien, todo le sale bien y blasfema de Dios y no quiere ni creer en Dios. Pero dice: no tengamos envidia de los pecadores. Antes, dice, persevera en el temor del Señor en todo tiempo, porque ciertamente hay un porvenir y una esperanza que no va a ser frustrada. Hay una esperanza. Hermanos, no seremos avergonzados. Perseveremos en agradar a Dios. Perseveremos en ser íntegros, en la santidad. Perseveremos. También tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Hechos 13:43 dice el apóstol Pablo: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Ellos sabían que el camino cristiano no iba a ser fácil, pero ellos les insistían: confía en la gracia de Dios. La gracia de Dios es esa actitud que Él tiene hacia nosotros, que es una actitud generosa, es una actitud llena de amor, de misericordia. Nos da un favor que es inmerecido, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Nos ha dado el regalo de la salvación que se obtiene por la fe. Una gracia que es fuente de consuelo en las tribulaciones. Una gracia que es aliento y socorro en los momentos difíciles. Es perdón de nuestros pecados, es esperanza, porque la gracia de Dios nos da esperanza de vida eterna. Perseveremos también en nuestro testimonio. Hechos 26-22 dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de perseverancia. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Dice: habiendo obtenido auxilio de Dios, porque cuánto sufrió Pablo predicando el Evangelio. Cuando lees 2 Corintios 11 y te empieza a dar la lista de todos los peligros que vivió: peligros en el camino, peligros en el río, peligros en el mar, peligros en la ciudad, peligros en la iglesia, peligros en la calle, peligros en la ciudad, peligros con la familia, peligros por todas partes, naufragios, azotes. Dice que 5 veces fue azotado, 40 veces menos uno, encarcelado, apedreado, calumniado, de todo. Y sin embargo él seguía allí perseverando, predicando el Evangelio. Ni la cárcel pudo detener al apóstol Pablo, porque desde la cárcel él seguía predicando, seguía escribiendo sus cartas para animar a los que estaban libres. Eso es perseverancia. Por eso le pudo decir a Timoteo en su segunda carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, podemos acabar la carrera. El Señor nos promete que con Él acabaremos la carrera. Podemos pelear la buena batalla, y es cierto, estamos en una buena batalla. Batallamos todos los días, a veces más, a veces menos, pero es una batalla. Pero Pablo lo dijo porque confió en el Señor, y nosotros también podemos decirlo: he peleado la buena batalla. Ya para ir terminando, Pablo, pon la siguiente diapositiva.
Seguramente que no le suena a esta mujer. Se llama Florence Chadwick. Florence Chadwick. Es una nadadora en Estados Unidos. Está dentro del Salón de la Fama de la natación. Fue la primera mujer que atravesó a nado el Canal de la Mancha. Ese estrecho que hay entre Francia e Inglaterra, en las dos direcciones. Ella empezó a destacar en el nado a mar abierto, en las aguas abiertas. Durante los años 50 se hizo muy famosa por esto. En un tiempo donde la mujer era muy menospreciada, donde no se le consideraba igual que el hombre en deportes, en trabajos, en muchas cosas. Incluso hasta era mal visto que participaran de ciertas cosas. Ella fue una pionera, abriendo camino a otras mujeres. Y fue la primera mujer que atravesó a nado el Canal de la Mancha. Además de eso, también atravesó el estrecho de Gibraltar. En 5 horas lo atravesó en ese momento. Ella en su biografía nos dice que intentando nadar el estrecho de Catalina, de Santa Catalina en Estados Unidos, hay una isla cerca de California y hay 34 kilómetros de distancia. Ella quiso atravesarlo a nado. En su primer intento, allí por el año 52, dice que había una tremenda neblina, porque hermano, nadar en el mar no es tan fácil como la piscina. Nadar en la piscina tiene lo suyo, hay que ser deportista, pero nadar en la playa, en el mar, es otra cosa muy diferente. Porque en el mar la persona tiene que luchar contra las corrientes, contra las olas, contra las mareas, tiene que luchar contra los peligros de una medusa, de un tiburón, contra la basura del mar, el agua helada, fría, el roce del bañador. Así que no es tan fácil, porque hablamos de horas y horas sin parar de nadar, no es lo mismo. Así que ella se lanza ese día, había una tremenda neblina muy espesa, pero ella se lanzó y comenzó a nadar, pero no veía la meta, no veía la orilla. Después de 15 horas sin parar, fue cuando entonces ella ya sin saber si estaba en la dirección correcta o si le quedaba mucho, le quedaba poco, se desanimó y entonces pidió ayuda. Siempre iba un barco al lado, pero ni siquiera lo veía. Empezó a gritar, pidió ayuda y cuando el barco llegó le dijeron, ¿pero qué has hecho? Le quedaba menos de 1 kilómetro para llegar. Menos de 1 kilómetro, después de tantos. Pero ella dijo, mira, lo siento, me desanimé porque no veía la meta, la niebla me impedía ver la orilla, la meta. Pero ella lo volvió a intentar. Lo volvió a intentar y había niebla, pero ella sabía que detrás de la niebla estaba la orilla. Así que no paró, comenzó a nadar y nadar, hermano, lo logró. Pero no solamente eso, rompió el récord femenino y además rompió el récord masculino. Bajó el récord 2 horas en comparación con un hombre. Fue algo extraordinario. Florence Chadwick, hermanos, a veces los problemas son como la niebla, que no los dejan ver, que parece que no hay salida, que parece que no vamos a llegar a ninguna parte, que no podemos avanzar. Pero hermanos, tenemos que confiar en el Señor y seguir avanzando. Eso es la perseverancia. Hebreos 11:27 dice que Moisés por la fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no vemos. Avanzamos y vivimos por la fe. Por eso no dudes, no te rindas, no dudes de sus promesas. Porque por más que el presente esté lleno de incertidumbre, no olvides que Dios puede hacer caminos donde no los hay. Y si no, pregúntale a Moisés. Frente al mar, con los egipcios detrás para matarlos, y Dios les abrió el mar para que pudiesen pasar por tierra seca. Hermanos, tenemos que persistir, tenemos que ser perseverantes. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retrocedemos, somos de los que avanzamos, de los que continuamos. Debemos perseverar. Y ya la última diapositiva, Pablo, por favor. Tenemos una carrera por delante, una carrera que hay que recorrer con paciencia, con perseverancia. Pero hermanos, la carrera, el camino no es una línea recta. Hay cuestas llenas de ansiedad, hay curvas llamadas fracasos, hay bifurcaciones llamadas confusión y dudas, hay piedras y obstáculos llamados falsos amigos,
Hay ruedas que se pinchan, llamadas desempleo. Pero si tú tienes una rueda llamada determinación, un motor llamado perseverancia, una seguridad llamada fe y un conductor llamado Jesucristo, llegarás a la meta. Acabarás la carrera. Y ya por último, Hebreos 10:36. Pues es necesaria la paciencia, la perseverancia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ponte de pie. Vamos a ver. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser perseverantes, a ser constantes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por tu palabra, porque ella nos inspira, ella nos alimenta. Ella, Señor, nos levanta, nos alienta. Es el pan de nuestra alma, Señor. Gracias, porque tú nos hablas a través de ella, Señor. Tú nos muestras esas maravillosas promesas de que no estamos solos, Señor, en nuestra lucha, de que tú nos ayudas, de que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos orar, podemos acercarnos con libertad ante el trono de tu gracia, por la sangre de Jesucristo, que abrió un camino nuevo y vivo para nosotros. Gracias, Señor. Padre, queremos perseverar, queremos ser constantes, Señor. No queremos abandonar, no queremos desanimarnos y detenernos, no queremos estancarnos. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, allí donde tú nos has puesto, Señor, en el servicio que estamos dando. Ayúdanos, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la educación de nuestros hijos. Ayúdanos a perseverar, Señor. Amado Dios, te pedimos que tú quites todo desánimo, que tú quites toda apatía, Señor, que tú puedas quitar todo aquello que hace dudar de que podemos terminar. Ayúdanos, Señor, a levantarnos. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti y a caminar aunque no veamos, Señor, y que por la fe podamos seguir adelante. Amado Dios, bendice esta iglesia, Señor. Bendice a todos los que están aquí. Y te pedimos por aquellos, Señor, que tal vez no tienen esa seguridad de salvación. Queremos orar, Padre, para que ellos entiendan que necesitan arrepentirse de sus pecados y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Oramos por ellos, Señor, para que tú te reveles a sus vidas. Y pedimos, Señor, que bendiga nuestros hogares, que bendiga, Señor, nuestra vida espiritual. Y que podamos, Señor, como hemos escuchado, perseverar en todo lo que tu palabra nos enseña. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.